todos. En este vídeo voy a hablar de la estequiometría. ¿Y qué es la estequiometría con ese nombre tan raro? Bueno, es la ciencia que estudia las reacciones químicas y sobre todo las relaciones que existen entre los reactivos y los productos que se van a formar. Una reacción química, y la química en general, se parece mucho a la cocina, a las recetas de cocina. En una receta de cocina necesitaremos una serie de ingredientes para obtener una comida, un plato preparado. A esos ingredientes, en química, los vamos a llamar reactivos. Por ejemplo, el hidrógeno molecular se combina con el oxígeno molecular para dar un producto que va a ser el agua. ¿Vale? Estos dos serían los reactivos y este sería el producto. Imaginemos una receta de cocina para preparar galletas. Los ingredientes que necesitamos, los reactivos que necesitaríamos serían, no me sé muy bien la receta de las galletas, pero bueno, harina, huevos, mantequilla y azúcar. Pues esos ingredientes se van a combinar para dar lugar a galletas, que sería el producto. ¿Vale? Al igual que en una receta de cocina, los ingredientes tienen que estar en su cantidad justa. Si tratamos de preparar galletas y nos pasamos con el azúcar, pues obtendremos azúcar. Si nos quedamos, yo qué sé, cortos de huevo, a lo mejor las galletas se cuartean y no nos salen bien. Si nos falta un ingrediente o tenemos un ingrediente en exceso o en defecto, no nos va a salir bien lo que queremos conseguir. Pues en química es igual. Necesitamos una cierta cantidad de reactivos para conseguir el producto que deseamos. Y justo en averiguar qué cantidades se necesitan y qué cantidad se va a obtener, a eso es a lo que se dedica la estequiometría. Obviamente en una receta de cocina nosotros pesamos las cantidades más o menos en gramos. Pues en química también se deberían pesar en gramos. ¿Por qué? Porque es una unidad que podemos manejar. Sin embargo, pues un átomo pesa increíblemente poco. Y una molécula, aunque sea formada por varios átomos, también pesa increíblemente poco. Así que para ello vamos a recurrir a otro concepto, que es el concepto de mol. ¿Qué es un mol? Un mol es una cantidad de cosas. Igual que hablamos de una docena. ¿Una docena de qué? Pues puede ser una docena de huevos, una docena de personas, una docena de átomos, por ejemplo. Es decir, son 12 átomos. Pues en concreto el mol va a ser también un número determinado de cosas. ¿Cuántas cosas? Pues en concreto aproximadamente 6,023 por 10 elevado a 23 cosas. Este número es lo que se va a llamar número de Avogadro. ¿Vale? Entonces, un mol será un número de Avogadro de cosas. Estas cosas normalmente son átomos o moléculas, porque es un número tan increíblemente grande que, excepto átomos y moléculas y puede que alguna cosa rara más, no hay cantidad suficiente en la Tierra como para medirlo. Este número sería más de 600 trillones de cosas. Vamos a poner un ejemplo práctico. Un mol de hidrógeno. Pues un mol de hidrógeno será igual a 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Es decir, un mol es un número de cosas. Ya está, no tiene más. ¿Cómo se averiguó este número? Bueno, imaginaos, por ejemplo, que tenéis una balanza de cocina, que no es muy precisa, y queréis pesar lo que pesa únicamente una lenteja. Si cogéis una lenteja y la ponéis en la báscula de cocina, no es lo suficientemente precisa como para saber lo que pesa. Lo que tendréis que hacer es, echáis un puñado de lentejas, veis cuánto pesa el puñado de lentejas, contáis cuántas lentejas hay en ese peso y dividís el peso que os ha salido entre el número de lentejas. Y así se obtiene el peso de una única lenteja. Con los átomos hicieron lo mismo. Tomaron 12 gramos de carbono 12. Contaron cuántos átomos había en esos 12 gramos de carbono 12 y les salió este número. ¿Cómo lo calcularon? No tengo ni idea.
Lo hicieron por métodos indirectos. Pero ese fue el método que emplearon para obtener el número de Avogadros. ¿Y por qué nos interesa un mol? Porque un mol no tiene unidades, es simplemente un número de cosas. Igual que si digo una docena, pues serán 12. 12 de algo. O una centena, 100 de algo. O un millar, 1000 de algo. ¿Vale? Pues esto, un mol es un número de Avogadro de cosas. ¿Por qué nos interesa? Bueno, nos interesa por lo siguiente. Tiene que ver con el concepto del número másico. ¿Qué es el número másico? El número másico en un átomo, si recordáis, es la suma de los protones y los neutrones que tiene ese átomo. Los protones y los neutrones son las partículas que tienen masa apreciable, ¿vale? Entonces, la masa de un átomo será la suma de sus protones y sus neutrones. Por ejemplo, si cogemos el átomo de hidrógeno tiene un único protón y luego un único electrón. Luego, su número másico, el número másico del hidrógeno, será 1. ¿Un qué? Se mide en unidades de masa atómica, que se expresa así. Una unidad de masa atómica. Bueno, pues si cogemos un mol de átomos de hidrógeno, resulta que el peso de ese mol es el mismo que el de su unidad de masa atómica, pero en gramos. Es decir, si el hidrógeno tiene una unidad de masa atómica, un mol de hidrógeno pesará 1 gramo. Si cogemos, por ejemplo, el oxígeno, que su unidad de masa atómica es 16, un mol de oxígeno pesará 16 gramos. Y esto ya lo podemos medir y pesar. Y esto es lo que nos va a servir realmente para calcular las ecuaciones químicas.